vamos a plantear. Vamos a plantear primero en los puntos de burbuja, los puntos de rocío. Para esta mezcla tenemos una mezcla era 40%, me lo checo, 40% mol benceno, 60% mol tolueno a 100 grados Celsius. Y había que determinar las composiciones. Ok, les voy a mostrar primero el diagrama de fases benceno-tolueno. Para irlo analizando. Déjenme lo localizo. Creo que es este. Sí. Bueno, lo voy a copiar en una nueva diapositiva para comenzar desde cero. Este es el diagrama de fases benceno-tolueno, entonces había que determinar las fases. Si esta mezcla, yo tengo una mezcla benceno-tolueno a 100 grados Celsius, ¿sí? La composición de benceno en la fase líquida, les pasé el dato que es de 40% mol o bien la fracción mol es 0.4. Voy a dejar nada más 0.4. Esto es adimensional. Por lo tanto, la fracción mol de tolueno en la fase líquida debería de ser 60% mol o bien una fracción de 0.6. Entonces, para esta mezcla hay que determinar el porciento de fase vapor, el porciento de fase líquida y las composiciones de cada fase. Para esto yo tengo el diagrama benceno-tolueno que se representa, este es a una presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Entonces esos son los datos. Para empezar, bueno, vamos a interpretarlos. Ok, el diagrama de fases es este que está aquí a la izquierda. Y tenemos varios puntos. Lo primero que hay que definir en caso de que no esté marcado en el diagrama es qué fase se encuentra en cada zona de este diagrama. Notamos que es un diagrama temperatura, composición. Entonces, a altas temperaturas, yo tengo vapor sobrecalentado o fase vapor 100%. A bajas temperaturas, yo tengo líquido subenfriado o líquido comprimido. Esto porque, bueno, si yo tengo una presión constante de una atmósfera y elevo la temperatura más allá de los puntos de ebullición y del punto de burbuja también, la fase se va a encontrar como vapor sobrecalentado. Tengo aquí la línea roja punteada que representa, aquí se me dice que es presión contra fracciones en la fase vapor. Entonces es vapor saturado. La línea naranja es vapor saturado, la línea azul es líquido saturado. Por lo tanto, todas las fracciones intermedias que caen en esta zona es una mezcla líquido más vapor. Solo voy a poner más arriba o más abajo porque vamos a necesitar marcar en el diagrama. Bueno, igual lo vuelvo a copiar. Entonces, esto es lo primero que tengo que determinar. A continuación, yo tengo que determinar
¿en qué punto se encuentra mi mezcla? Los datos que me dicen es que yo tengo una mezcla en la fase líquida que tiene estas composiciones. Benceno 0.4, tolueno 0.6. Entonces yo necesito marcarlos en el eje X. En el eje X yo tengo fracción mol tanto en la fase líquida como en la fase vapor, que yo la leo acá dependiendo de la línea con la cual yo cruce. Si cruzo con la línea azul estaría leyendo X, que es fracción en la fase líquida. Si cruzo con la línea naranja yo estaría leyendo Y, que es la composición en la fase vapor. Ambas son del componente 1. Aquí comentábamos que el componente 1 siempre se denota como el material más volátil. En este caso, bueno, si yo no supiera, el material más volátil es benceno y lo podemos calcular utilizando la ecuación de Antoine para esta mezcla binaria benceno-tolueno. Bueno, si hacen el cálculo, el punto de ebullición del benceno puro con la ecuación de Antoine les va a dar este punto. Temperatura de ebullición o de saturación del componente 1 más o menos da 80 Celsius. Y si lo hacen para tolueno les va a dar este punto. Temperatura 2 de saturación del tolueno es 110 grados Celsius. Entonces siempre un diagrama de fases líquido-vapor comienza desde el punto de ebullición de los componentes puros y finaliza en el otro punto de ebullición. ¿Cómo sé cuál es cuál? Bueno, lo puedo hacer con la fracción mol. En este punto, por ejemplo, la fracción mol, tanto en el líquido como en la fase vapor, es 1. Entonces es 100% un componente. En este caso es el componente número 1 que denotamos como benceno. En cambio, en el otro extremo yo tengo que es fracción mol de benceno igual a 0, tanto en el líquido como en el vapor, porque estas dos líneas se cruzan. Entonces sería tolueno puro. Entonces ese es el punto de saturación del tolueno puro. Este sería el punto de saturación del benceno puro, que equivale al punto de ebullición a esa temperatura y a esa presión. Noten que es un único punto, por lo que directamente, si yo caliento tolueno, por ejemplo, como líquido subenfriado, me voy moviendo hacia arriba, aumentando temperatura. Paso este punto, en ese punto es precisamente el punto de saturación. Ahí coexisten ambas fases. Pero luego sobrepaso ese punto de saturación y se convierte 100% en vapor. No ocurre así en esta línea intermedia. En esta línea, lo vamos a analizar para este caso. Vamos a marcar el caso de este diagrama con una línea vertical. Y lo voy a marcar en 0.4 para el benceno. Vamos a verlo así. Esta línea vertical estaría representando la composición de la mezcla que me está planteando el problema. Es decir, es una mezcla que tendría 40% mol benceno, 60% mol tolueno. Entonces cae en esta línea vertical. Siempre la composición, las composiciones se marcan como una línea vertical. Las temperaturas se marcan con una línea horizontal. Entonces esa misma la voy a girar para que sea una línea horizontal. Esta es otra línea que está denotando la temperatura. Entonces la temperatura yo la denoto con esta línea horizontal. Esos son los datos del problema. Entonces yo estaría en este punto. El punto donde se cortan esas dos líneas, justo ahí, representa la mezcla. Entonces lo primero que me doy cuenta es que esta mezcla no es ni 100% líquido ni 100% vapor, sino que es una mezcla saturada líquido más vapor. Entonces me están preguntando qué porcentaje de cada fase tiene esta mezcla de líquido y de vapor
y también la composición de cada fase. Aquí lo voy a agregar. Composición de cada fase. Entonces, ese es el planteamiento. Para interpretarlo, yo necesito leer dos puntos. Necesito leer punto de rocío y necesito leer punto de burbuja. Eso lo voy a hacer de estas líneas de acá. Ahorita comentamos de dónde salen. Las voy a marcar de otro color. Algo así. Muy bien. Entonces, el punto de rocío y punto de burbuja salen de la intersección de esta línea vertical, que es la composición de benceno, con la línea tanto de líquido saturado como de vapor saturado. Ahí voy a desplazar esta de arriba porque me queda un poco arriba. Y la de abajo la voy a subir un poco más. La idea es que identifiquemos las líneas. Las líneas horizontales verdes van a representar el punto de burbuja y el punto de rocío. Entonces, lo primero que tengo que determinar son estas dos temperaturas para fijar en dónde cambia de fase, en dónde se convierte 100% en vapor sobrecalentado, en dónde se convertiría esta mezcla en líquido saturado y posteriormente en líquido subenfriado. Este es el planteamiento. A partir de estos datos que marqué en el diagrama, vamos a determinar las composiciones de cada fase y vamos a determinar la composición independiente de cada fase. Y que me refiero a qué porcentaje tengo de líquido y qué porcentaje tengo de vapor. ¿Alguna duda de este planteamiento? Ok. Entonces, de este diagrama, yo les preguntaría cuál es la temperatura de burbuja. ¿El de arriba o el de abajo? La de abajo. De abajo. El de abajo. Sí, sí está correcto. En esta temperatura que es 95, digamos, es donde si yo caliento el líquido subenfriado, se va a formar la primera burbuja de vapor. Ese es el punto de burbuja. Y el otro punto es el punto de rocío, en donde si yo estoy enfriando un vapor sobrecalentado, se forma la primera, okay, es la primera gota de líquido. Entonces, aquí yo tendría que la temperatura de rocío es más o menos, le voy a poner 102 Celsius, leída aquí. Y acá le voy a poner que la temperatura de burbuja sería 95 Celsius. Entonces, entre esas dos coexiste la fase líquida y la fase vapor. Existe forma de determinar la composición tanto de la primera gota de líquido como de la primera burbuja de vapor. Y eso se hace en los puntos, los voy a marcar de otro color, verde, azul, aquí y acá. Por ejemplo, bueno, ya identificamos que este punto es el punto de rocío. El vapor cuando se convierte en líquido cambia de composición. Esto porque se difunden los componentes a la otra fase. Entonces la nueva composición yo la leo de la línea de líquido saturado. Este punto que yo marqué aquí púrpura representará la composición de la primera gota de líquido. Que noten que es diferente. Aquí la composición de benceno es 0.4, pero cuando se evapora esa mezcla, no, aquí estaría condensando, cuando esta mezcla se condensa, cuando el vapor se convierte en líquido, ese líquido tiene una composición diferente que el vapor. Y la composición es esta de aquí, que más o menos sería 0.2, arribita de 0.2. Y además, si ahora yo evaporo un líquido,
Este líquido al evaporarse cambia de composición. Cambia en este punto a ser fase vapor. La composición de esa primera burbuja de vapor yo la leo de acá, que sería 0.62, por ejemplo, de benceno. Además, hay que notar que este cambio de fase es gradual. Me refiero con gradual a que poco a poco se va transformando esa fase en líquido o en vapor. Digamos, vamos a representarlo así. Bueno, aquí debajo, todos los puntos que están debajo del punto de burbuja, aquí, yo tendría 100% fase líquida. Por ejemplo, lo voy a representar aquí. En esa fase líquida, esto sería debajo del punto de burbuja. Lo voy a poner así. Tengo aquí debajo, bueno, que es debajo de 95 Celsius, 40% benceno, 60% tolueno en la fase líquida, pero es 100% líquida. Si yo voy calentando, pensemos en una evaporación, bueno, llego al punto de burbuja. En ese punto se forma la primera la primera burbuja de vapor que tendría la composición de este punto púrpura. Después, en todo ese rango entre el punto de burbuja y el punto de rocío, lo que sucede es esto, digamos que yo tengo el 100% líquido, aquí color rosa, y voy a representar el vapor blanco. Conforme subo y me acerco más al punto de rocío, bueno, el líquido se va a ir convirtiendo en vapor poco a poco, hasta que todo el líquido se convirtió en vapor. Ese es el cambio, es un cambio gradual. En realidad, en toda la zona intermedia entre el punto de burbuja y de rocío, entre este y este, al inicio yo estoy aquí en el punto de líquido saturado. Yo tengo prácticamente 100% líquido, pero conforme más me voy moviendo hacia arriba, ese líquido se va convirtiendo en vapor, hasta que exactamente a la mitad entre el punto de burbuja y de rocío, yo tendría 50% líquido, 50% vapor. Si llego hasta arriba, la línea naranja, que es vapor saturado, se ha convertido en 100% vapor. Así puedo interpretar yo este diagrama. Y sucede lo mismo de manera horizontal. De manera horizontal yo me puedo mover, por ejemplo, en una transformación de vapor saturado a líquido saturado, en donde también esta longitud de la línea representará el 100% de la transformación. Igual yo tengo aquí 100% vapor, que si me voy moviendo, llega a este punto que es 100% líquido. Estos son comportamientos geométricos en el diagrama en donde estos segmentos, tanto el horizontal, que es a una temperatura constante, o el vertical, que es a composición constante, representan la transformación. Este segmento tiene ese comportamiento geométrico, sin embargo, tiene su fundamento físico. Surge de un balance en masa del líquido con el vapor. Entonces, esa es la interpretación del diagrama. Digamos, después del punto de rocío, que era 102, yo tengo otra vez 40% benceno, 60% tolueno, pero en fase vapor. Cuando ocurre la transformación intermedia, parte del benceno se va yendo a la fase vapor y parte del tolueno también se difunde hacia la fase líquida. De ahí que las composiciones intermedias del vapor y del líquido no son iguales que el 40 y 60% originales, sino que van a ir cambiando y cambian con respecto a la transformación. Pero esas composiciones yo las puedo ir leyendo de la línea, estoy aquí, de la línea del líquido saturado y de la línea del vapor saturado. Entonces,
Ese es el planteamiento y ese es el comportamiento, digamos, de la mezcla. ¿En qué puntos cambia de líquido a vapor? ¿En qué puntos puedo considerar 100% líquido, 100% vapor, vapor saturado, sobrecalentado, etcétera? Toda esta información guarda este diagrama. Entonces, lo que sigue es para 100 grados Celsius, que es esta línea horizontal color guinda, determinar el porcentaje de cada fase, qué porcentaje es de vapor, qué porcentaje es de líquido y qué composiciones tiene cada fase, Y1, Y2 y X1, X2. Entonces vamos a hacer esa parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo, profe, en el diagrama de fases, la temperatura de 102 es una aproximación. Sí, sí, como estamos leyendo gráficamente, sí, sí es una aproximación, sería esta línea horizontal. Yo asumí aquí es 100 y acá arriba es 105. Bueno, estrictamente quizás tuvimos que haber medido esto en 5 partes y contar el número de partes. Pero bueno, yo diría, por ejemplo, exactamente a la mitad de 102.5, quizás abajito podría ser 101, 101.5. No tengo la graduación exacta porque es un método gráfico, pero sí involucra cierto grado de error por la lectura. Entonces, profe, siempre que se pueda hacer una aproximación, ¿la hacemos? ¿O hay alguna otra forma de sacar la temperatura? Sí, si estamos leyendo de un gráfico, bueno, podemos hacer la aproximación. No va a cambiar mucho. Aquí realmente el porcentaje de error estaría entre 101 y 102, que es menos del 1% de error. Si lo queremos calcular de manera rigurosa, en el siguiente tema vamos a ver cómo hacer el cálculo analítico de punto de burbuja y punto de rocío. Se utiliza un modelo de ley de Raoult con una pequeña modificación que vamos a ver en el siguiente tema. Pero si es un método gráfico y quisieran ser muy exactos, bueno, pueden tomar una regla, medir cuánto mide de aquí a aquí, medir cuánto mide de aquí a aquí, y con eso hacer la aproximación. La escala es la misma en ese caso. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, realmente todo el procedimiento de esto es analizar el gráfico, ¿no? Sí, por ahora sí. Analizamos en qué zonas tenemos esta mezcla como líquido, como vapor o como una mezcla líquido-vapor para poder identificar los puntos donde cambia de fase. Después, sí se hacen cálculos, después es lo que vamos a hacer a continuación con regla de la palanca, pero sí todo se basa en el análisis del gráfico y en interpretar qué es cada línea y qué es cada intersección. Ok, oiga, profe, una pregunta. Creo que está media mensa, pero igual, siempre o sea, las fases en el gráfico se van a identificar igual, nunca se voltean o sea, siempre es arriba vapor sobrecalentado, abajo líquido subenfriado y los otros puntos, siempre se llaman igual y siempre no cambian, pues. Y buena pregunta. Siempre. En un diagrama del mismo tipo siempre son iguales las fases. Por ejemplo, solo vamos a analizar dos tipos de diagrama por ahora, que es el temperatura composición. Tx1 contra Y1 es el que estamos analizando. Esto se plantea a presión constante y es el diagrama llamado TXY. Pero tenemos otro que es composición, siempre es el componente 1, X1, Y1, pero contra presión. Esto se hace a temperatura constante y se llama diagrama PXY. Entonces, en este caso, si independientemente si se forme así o se forme del otro lado, para el caso
Donde es temperatura, aquí tienes líquido, aquí tienes vapor, aquí tienes líquido más vapor. Pero donde es presión es al revés, porque a presiones altas tienes líquido, a presiones bajas tienes vapor. Más alto es más arriba, más bajo es más abajo, cercano del origen. Y aquí tienes líquido más vapor. Son los únicos casos que hemos estado analizando. Entonces, sí se invierte, pero dependiendo si es temperatura o si es presión. Ok, muchas gracias, profe. Muy claro. Sí, sí, de nada. Bueno, se está agotando el tiempo. Vamos a la mitad de la sesión. Si gustan, tomamos 5 minutos de descanso y nos volvemos a conectar para hacer los cálculos. Gracias. Gracias, profe. Sí, de nada.
siguiente parte, bueno, vamos a realizar el cálculo y determinar las composiciones que se pide en cada caso. Antes de esto, para complementar la pregunta que me estaban haciendo referente a la posición de las fases en cada uno de los diagramas de equilibrio. Bueno, a grandes rasgos son estas dos. Tenemos diagramas TXY a presión constante, tenemos diagramas PXY a temperatura constante. Y bueno, en este caso el comportamiento de las fases se puede resumir en esta tabla que les había comentado. Esta es una infografía donde se resumen las fases en las cuales puede encontrarse un líquido o un vapor. En este caso, para una sustancia pura, bueno, partimos de este punto, el punto de saturación. Si es una sustancia pura, se comporta de manera similar a una mezcla. Esta línea vertical estaría representando el punto de saturación. Digamos, zonas donde esa sustancia cambia de fase. Y como vimos, podemos tener diferentes opciones. Que tengamos 100% líquido saturado, 100% vapor saturado, o una mezcla en varias proporciones de ambas. Usualmente, en mezclas tenemos el mismo comportamiento. Temperaturas menores del punto de saturación o bien presiones mayores del punto de saturación, tenemos fase líquida. Temperaturas mayores a la temperatura de saturación, pero presiones menores. Esta línea de abajo es presión. Tenemos que el sistema se encuentra en fase vapor. Entonces ocurre lo mismo en los diagramas, es complementario. Digamos, aquí yo tengo temperaturas debajo de la de saturación, yo tendría fase líquida. Es decir, acá, temperatura menor, fase líquida. Temperatura mayor, fase vapor. Siguiendo esta flecha, digamos, sería el eje del diagrama TXY de temperatura. En presiones es el comportamiento opuesto. Presiones bajas, yo tengo fase vapor. Esto lo comentamos con los cambios de fase. Es porque se forma un equilibrio de fases entre el vapor y el líquido. Y a su vez es un equilibrio de fuerzas. Mientras exista mayor presión atmosférica, el sistema tiende a quedarse en fase líquida. Entonces, a mayor presión yo tengo fase líquida, que estaría denotado aquí. Presión mayor, bueno, yo estoy en esta zona de líquido comprimido. Presión menor, yo estaría en una zona de vapor sobrecalentado. Exactamente en el punto de saturación yo tengo esta coexistencia de fases. Esto ocurre para una sustancia pura. Para una sustancia en mezcla, o dos sustancias en mezcla, vamos a tener dos puntos donde haya cambio de fase. El punto de burbuja y el punto de rocío. Entonces, a grandes rasgos, ese es el comportamiento y lo pueden recordar utilizando este diagrama. Este es el diagrama. Se los puse en sus notas. Si no, se los subo o también le pueden tomar captura para que lo tengan como consulta. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe, todo bien. Está bien. Bueno, vamos a regresar entonces al diagrama para realizar los cálculos. Este es el diagrama. Voy a borrar algunas anotaciones para que no esté tan saturado. Porque ahora nos vamos a centrar en el cálculo de las composiciones de fases a 100 grados Celsius. Así.
Bueno, antes de plantear esto, vamos a posicionar el sistema. Este es el sistema. Yo tengo una mezcla benceno-tolueno con 40% benceno. Entonces estoy aquí. 60% tolueno. A 100 grados Celsius. Ahora sí ya estoy fijando las composiciones de una mezcla a una condición en específico. Y bueno, asumimos que se encuentra también en una atmósfera para poder usar este diagrama. Si se encontrara otra presión, yo necesito generar o bien generar el diagrama a otra presión o realizar el cálculo riguroso con algunos modelos. Entonces se tienen que encontrar a la misma presión. Este diagrama solo es válido a una atmósfera. Si yo muevo la presión, este diagrama cambia de posición. Entonces yo tengo que a esta línea horizontal yo necesito determinar qué porcentaje de fase se encuentra en esa mezcla y cuál es la composición de cada fase. A grandes rasgos esto. Si yo tengo, digamos, yo tendría esta fase. Vamos a hacerlo así. Yo tendría, si es a 100 Celsius, yo tendría una mezcla líquido-vapor. Ya nos centramos entonces en el sistema que están describiendo aquí. Tengo benceno-tolueno a una presión de una atmósfera, una temperatura de 100 Celsius. Entonces, a esa composición yo tengo que determinar, bueno, de esta proporción, qué porcentaje es vapor, qué porcentaje de esta mezcla es líquido y las composiciones individuales de cada uno. Aquí yo tendría una Y1, tendría una Y2, tendría X1 y tendría X2. Se me piden estos 1, 2, 3, 6 datos. Entonces, para esto yo necesito fijar el diagrama y utilizar la llamada regla de la palanca. Este es el diagrama. Aquí estoy leyendo 0.4 en el eje X. En el eje horizontal yo tengo una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, el punto intermedio va a representar la mezcla. Existen otros dos puntos importantes, que es donde cruza esa línea horizontal, tanto con la línea de líquido saturado o con la línea de vapor saturado. Entonces la voy a mover ahí y ahí más o menos. Eso genera 3 puntos. Esos puntos los voy a marcar para consultarlos. Entonces, a partir de estos puntos yo puedo determinar el porcentaje de fase. Yo tengo aquí, le llamo punto A, al punto central le llamo punto B, al punto más exterior le llamo punto C. Entonces aquí este es punto A, el de en medio es punto B, el de la derecha es punto C. De modo que, por ejemplo, aquí el punto A, yo lo leo más o menos de 0.21, 0.22, digamos, no sé, 0.23. Y de acá yo leo el punto C, que más o menos también involucra cierto grado de error. Yo podría decir que es 0.45, como 0.42, algo así. Y el central yo ya lo conozco, que es 0.4. Entonces, A vale 0.23, B vale 0.4, C vale 0.42. Son composiciones de benceno. ¿Por qué son importantes? Porque en este punto se forma una mezcla de fases líquido-vapor. El líquido está denotado por esta línea azul. El vapor saturado está denotado por esta línea naranja. Este punto A es la composición de benceno en la fase líquida.
El punto C es la composición de benceno en la fase vapor. Entonces, para esto se utiliza una regla que se llama regla de la palanca, que surge de un balance en masa, un balance global y un balance por componente, y nos permite cuantificar la cantidad de fases, el porcentaje de cada fase. Bueno, para esto vamos a duplicar esto. Bueno, lo voy a acercar para que estemos más... así. Y nos vamos a centrar en esa parte. Algo así. Y aquí digamos que acerqué el diagrama para poder anotar los cálculos. La regla de la palanca, bueno, se las había comentado en la clase pasada, necesita de esos puntos. Necesita el punto A, el punto B y el punto C. La regla de la palanca nos permite determinar el porcentaje de fase líquido y vapor. Se llama regla de la palanca porque se forma una especie de palanca entre el punto A y el punto C, en donde el punto B es su punto de apoyo, digamos. Es una analogía a una palanca mecánica en física. Y a grandes rasgos me dice que el porcentaje de cada fase es igual al brazo opuesto de la palanca entre la longitud del brazo total de la palanca por 100. ¿Qué significa? Bueno, primero identifico, ya tengo que tener identificadas las zonas. Aquí abajo y a la izquierda yo tendría fase líquida, arriba y a la derecha yo tendría fase vapor. Lo voy a poner de otro color. Bueno, no sé si se ve, pero vamos a poner aquí fase vapor. Lo pongo de color porque vamos a utilizar la palanca en este punto. Si yo quiero determinar, por ejemplo, el porcentaje de fase, aplico esa ecuación. Aquí el brazo opuesto a la fase líquida, noten que la fase líquida está a la izquierda, será entonces la longitud BC que está a la derecha de la palanca. Entonces, si yo quisiera determinar por ciento de líquido, es la longitud BC, que sería restar C menos B. Aquí tengo C menos B. Y esto entre la longitud total de la palanca, que es la longitud de A a C. Si yo resto C menos A, me da esa longitud. Y eso por 100. Eso me da un porcentaje. Y luego, para la fase vapor, estaba poniendo de otro color. Bueno, el vapor está a la derecha, entonces el porcentaje opuesto de la palanca es este punto a la izquierda. Tengo B a la derecha, entonces el brazo opuesto de la palanca a la fase B es la longitud AB. Entonces es B menos A. B menos A. Entre la longitud total, que sigue siendo C menos A. Y eso por 100. Eso nos va a dar un porcentaje. Entonces basta con sustituir. C vale 0.42. B vale 0.4. A vale 0.23. Entonces eso les va a dar un porcentaje de fase líquida y un porcentaje de fase vapor. Vamos a hacer el cálculo entonces. ¿Alguna pregunta de este planteamiento? Creo que no, profe. Ok. ¿La mayoría está llevando balance de masa o todavía no? Creo que sí, profe.
Todavía no, profe. Ok. Bueno, lo que pasa que esta regla, bueno, yo les di la ecuación, pero tiene fundamento físico. De un balance en masa. El balance en masa, no me voy a detener mucho en ello, ya lo van a ver en balance. Pero la regla de la palanca surge de dos balances en masa. Un balance en masa no es más que la consecuencia de la ley de conservación de la masa. La masa en un proceso siempre se mantiene constante, en donde no existe reacción. Entonces, bueno, los balances en masa yo puedo plantear dos. Yo puedo plantear un balance global y puedo plantear un balance por componente. El balance global a grandes rasgos involucra entradas y salidas, digamos. Yo tengo este material que se encuentra en fase líquida y lo voy a convertir en una mezcla de fases líquido-vapor. El balance por componente, esto involucra flujos másicos o masa en general. Involucra especies químicas, compuestos. Entonces yo puedo realizar un balance de benceno total, tanto en la fase vapor como en la fase líquida. El balance de benceno sería la fracción mol de benceno en la fase a esto L más B le voy a llamar mezcla. La fracción de benceno en la mezcla debe ser igual a la fracción de benceno. Esto en la mezcla. La fracción de benceno en el líquido por la cantidad de líquido más la fracción de benceno en el vapor por la cantidad de vapor. Esto es un balance en masa. Estoy diciendo que el benceno que se tiene inicialmente en la mezcla es igual al benceno que se encuentra en la fase líquido más el benceno que se encuentra en la fase vapor. Estas X yo las puedo identificar en el diagrama. Me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver para cada uno de los componentes. Y bueno, ya después se generaliza para una fase. Esto es la generalización geométrica, pero ese es el fundamento. Si ya están llevando balance, bueno, pueden intentar demostrar la regla de la palanca utilizando el balance por componente de este sistema. Esto, bueno, yo no me detengo mucho en esto porque lo van a ver en balance en masa, pero les menciono simplemente que de ahí surge. Ok. Entonces, esto nos va a dar un porcentaje de líquido y un porcentaje de vapor. Vamos a hacer el cálculo. Para el porcentaje de líquido, L vale C menos B, sería 0.42 menos 0.4, me da 0.02. Estoy sustituyendo aquí. Entre C que vale de nuevo 0.42 menos 0.23. Ya con números. .42, .23, acá tengo .42 menos 0.4. Y más o menos me da 10.5%. Esto igual involucra cierto grado de error. El vapor yo lo puedo obtener como 100 menos 10.5% o sustituyendo con la ley de la palanca. Entonces B menos A sería en el numerador 0.4 menos 0.23. Y eso entre
.42 menos 0.23 más o menos. Entonces me da 89.4 más o menos. Noten que si yo tomara, aquí lo voy a rayar acá abajo, pero es la misma proporción de acá arriba. Esta es la palanca, entonces la palanca mide 100%. Esta zona de B a C mide 10.5% y esta zona de A a B mediría más o menos 89 y tantos por ciento. Entonces esta es la palanca, representa mediante esta abstracción geométrica los porcentajes de fases. ¿Por qué? Porque yo tengo acá fase vapor y yo tengo acá fase líquido. Si yo me muevo, por ejemplo, de la izquierda a la derecha, tendría 0% vapor hasta llegar a un 100% de líquido. Entonces aquí, geométricamente, yo me he movido un 10.5% de esa proporción. También tiene interpretación gráfica y obviamente interpretación física. Entonces, de aquí ya lo podemos interpretar. Entonces es mucho más fase líquida que fase vapor. Entonces estaríamos más o menos algo así. Más fase líquida que fase vapor. Y yo tengo que determinar. Acá entonces me dio que fase vapor hay 10.5%. Fase líquida hay 89.5%. Si yo tuviera, no sé, 100 kilogramos y 100 kilogramos de cada fase, o más bien 100 kilogramos de mezcla, tendrían estas proporciones, 10.5 kilogramos de vapor, 89.5 kilogramos de líquido. Pero este vapor y este líquido tienen un porcentaje. El vapor tiene una fracción de benceno y tiene una fracción de tolueno. El líquido tiene también, lo voy a denotar X, una fracción mol de benceno y una fracción mol de tolueno, que es diferente de la mezcla original que tenía 40% benceno. Esto porque se difunden entre la fase vapor y entre la fase líquida. Entonces, YB y XB, yo las leo de aquí. El porcentaje de benceno. Profe, Sí, ay, no le puso al revés. Es que ahí dice que el porcentaje de vapor es el 89.4 y en el diagramita lo puso al revés. lo puse al revés. Sí, Ajá, hay más vapor más bien, profe, que líquido. gracias. Ok, sí. Entonces sería al revés, sería así, pero más vapor. Bueno, sí, gracias por la corrección. Entonces, de este es más, es 89.5. Y de este líquido es 10. Me falta leer entonces cuál es la fracción de benceno aquí, cuál es la fracción de tolueno aquí en el vapor y la fracción benceno en el líquido y la fracción tolueno en el líquido. Eso se lee fácilmente de los puntos A y C. Si recuerdan, por ejemplo, ya lo voy a poner aquí. Bueno, yo estoy en el punto B con 40% mol benceno a 100 grados Celsius, pero ese benceno de B se difunde a la fase líquida y a la fase vapor. La fase líquida va a tener esta composición representada por el punto A. La fase vapor va a tener la composición representada por el punto C. ¿Cómo sé cuál es cuál? Bueno, la PY, que es presión contra composición en el vapor, es la línea naranja, por lo que esta es la composición del vapor de benceno, porque solo se grafica el componente 1. Entonces es 0.42 benceno en el vapor y 0.23 benceno en el líquido, medido del gráfico. Entonces aquí sería 0.42
Y de benceno en el líquido era 0.23, que es el punto A. Y luego el porcentaje de fase tolueno. Aquí les pongo la nota. Este es el punto, le llamé C. Y este es el punto A. El del tolueno yo lo saco como 1 menos YB, porque ambas deben valer 1. Y 1 menos XB. Entonces, 1 menos 0.42 me debe dar 0.58. Y 1 menos 0.23 me debe dar 0.77, algo así. Y esas son las composiciones de cada fase. Entonces yo tengo una mezcla a 100 grados Celsius, 89.5% benceno, 10.5%, más bien 89 vapor, 10.5 líquido. Este vapor tiene 42% benceno, este líquido tiene 0.23% benceno. Entonces, una cosa es la proporción de estas dos fases y otra cosa es qué porcentaje hay aquí de vapor, qué porcentaje aquí hay de benceno y de tolueno. Y en el líquido también qué porcentaje hay de benceno y qué porcentaje hay de tolueno. Y con eso quedaría resuelto el problema. Entonces lo importante es identificar las fases e identificar en qué punto se encuentra la mezcla. Habiendo identificado en qué punto se encuentra la mezcla, trazo una línea horizontal con la temperatura y en donde cruce, bueno, si es una zona líquido más vapor, se puede aplicar regla de la palanca. Si yo les dijera, por ejemplo, calcule la composición de esta misma mezcla, pero a 85 grados Celsius, esto es muy sencillo. Directamente la composición sería 0.4%, perdón, 0.4 de fracción de benceno y 100% líquido, porque estoy aquí abajo. Entonces, zonas acá arriba de la línea naranja que representa vapor saturado es 100% vapor. Zonas debajo es 100% líquido. Zonas intermedias representa un diagrama donde se tiene una coexistencia de líquido más vapor. Y siempre hay que tener en cuenta que en una mezcla la suma de las fracciones siempre vale 1. Si hay dos composiciones, la suma de esas dos composiciones vale 1. Si hay tres composiciones, la suma de esas tres debe valer 1. Entonces, bueno, eso es lo que pedía el problema. Por ciento de vapor, por ciento de líquido y la composición de cada fase. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. El punto A y el punto C, sí, esas son las composiciones. En el A el líquido saturado, en el C el vapor saturado. Muy bien, creo que se va a cortar la sesión. Me vuelvo a conectar para ver las conclusiones y responder las dudas que tengan. Sí, profe, gracias.
Ok. Ya me volví a conectar. Este mismo problema lo estaba resolviendo con otro grupo. Se los voy a compartir grabado. Los comparto ahí en el grupo de Telegram por si quieren revisar más a fondo el cálculo. Se los pongo ahí. ¿Alguna otra duda que tengan? Ok, ya se los mandé al grupo. Si me estaban preguntando las composiciones de cada fase en dónde se leen, siempre que tengamos una mezcla a líquido-vapor a una misma temperatura, la composición del líquido saturado me la da la intersección de esta línea recta de temperatura con la línea de líquido saturado. La composición del vapor me la da la intersección de esa misma línea recta de temperatura, pero con la curva del vapor saturado, que sería el punto C. Y esto directo yo lo leo ahí. En otro grupo me preguntaban también por qué en el diagrama no está representado la composición de tolueno. Ese diagrama solo representa benceno, por ejemplo. Bueno, la razón es porque son complementarias. De hecho, se usa X1 para leer en esta línea azul, Y1 para leer en esta línea naranja, pero solamente del benceno. Pero al ser una mezcla binaria, asumimos que la sumatoria de todas las composiciones de cada componente es 1. Si tengo dos componentes, bueno, yo asumo que suma de fracción de benceno más suma de fracción de tolueno es 1 en el líquido, pero también es 1 en el vapor. Suma de fracción de benceno en el vapor más suma de fracción de tolueno en el líquido también vale 1. Por lo que si yo tengo definida la 1, la 2 la puedo despejar como 1 menos x1. Y de esta también 1 menos y1. No está graficado aquí porque realmente yo la puedo calcular. Algunos diagramas sí acostumbran graficarla, pero se van a dar cuenta de la progresión. La progresión es muy sencilla. Digamos, en este eje está x1, en este eje está x2. Bueno, cuando x1 vale 1, x2 vale 0. Cuando x1 vale 0, x2 vale 1. Y esto va de 2 en 2. 1, punto 6, punto 4, punto 2. Aquí yo tendría un doble eje que me permitiría leer fracción del componente 1 y fracción del componente 2. Pero noten que es complementaria. Siempre que la fracción 1 vale 1, la fracción 2 vale 0. Puedo aplicar estas ecuaciones o hacerlo, bueno, ya de la repetición quizás, como es muy intuitivo, se sabría el otro componente. Entonces, algunos gráficos proporcionan un doble eje, pero la composición 2 es complementaria. Tendría aquí, por eso aquí es el componente 2 puro, porque su fracción es 1, y acá es el componente 1 puro, porque la fracción de 1 es 1, es decir, tengo 100% del primer componente, y la fracción del componente 2 aquí es 0, no existe.
Aquí tengo punto 8.2, punto 6.4, en medio tengo punto 5.5. Eso es una mezcla que se le llama equimolar, porque las composiciones molares son iguales. Entonces, estas líneas verticales verdes, A y C, a la temperatura, representarán ese cambio de composición. Si yo me voy moviendo, por ejemplo, se puede analizar la tendencia. Si yo me voy moviendo así, por ejemplo, a una temperatura más alta que es cercana al tolueno puro, bueno, acá notamos que las composiciones van cambiando. De hecho, aquí se tiene un rango de composiciones muy estrecho. Si sigo bajando, se va a tener un rango de composiciones mayor hasta volver a un rango de composiciones más estrecho. Toda esta línea a diferentes temperaturas va a representar la regla de la palanca. ¿Qué composiciones se tienen en fase líquida y se tienen en fase vapor? ¿Alguna otra duda que tenga? Creo que no, profe. Ok. Muy bien, entonces vamos a revisar la siguiente parte. Ya estamos a punto de concluir la sesión. Este es uno de los penúltimos temas. El siguiente tema corresponde a la ley de Raoult modificada, que se utiliza precisamente para predecir puntos de burbuja o puntos de rocío de manera analítica. En el caso en el que no contemos con el diagrama o queramos calcularlos de manera rigurosa y queramos calcular, digamos, el dato exacto. Ese es el siguiente tema. El siguiente tema, bueno, la siguiente clase vamos a ver lo teórico. Y la siguiente semana, que es la semana del... Déjenme ver el calendario. Del 13 al 17, concluiríamos con un problema o algunos problemas de ley de Raoult modificada para estar listos para el examen. Bueno, tentativamente yo les propongo el examen el día viernes 24. Esto para tener todavía la siguiente semana de dudas. Tener, por ejemplo, bueno, del 13, 15 y 17 tenemos sesión. Vamos a recuperar algunas que tenemos al inicio, por ejemplo, pendientes, simplemente para dudas. Considero que hemos avanzado a buen ritmo, pero para dejar, digamos, el 13 y el 15 para dudas y todos los comentarios que tengan. Y no, más bien dejar 20 y 22 para dudas y comentarios y aplicar examen el día viernes. Entonces, esta es la fecha que yo les propongo para que esté más alejado de estos días. Casi siempre los exámenes los estoy aplicando entre el 20 y el 22, pero con ustedes para abarcar un poco más y tener más tiempo para dudas, les propongo el viernes 24. Así yo tengo el fin de semana, sábado y domingo para calificar su examen y el lunes 27 les registraría calificación del primer departamental. Entonces, esta fecha les propongo. También un aviso referente a la clase, bueno, esto se los comento porque la clase del día viernes tengo una actividad de una comisión, entonces no se las voy a poder dar de manera presencial, pero es teórica. Si gustan, bueno, les dejo los videos grabados de la ley de Raoult modificada. Lo revisan ustedes el fin de semana y el día lunes 13 revisamos las dudas y comenzamos con los problemas. En dado caso que existan muchas dudas o confusión, bueno,
podemos tomar un tiempo de la clase de lunes para retomar retomar esos temas y dar un repaso a fondo también. Entonces, esto para que nos quede tiempo, todavía tendríamos, digamos, el lunes concluimos esa teoría y tenemos 15, 17, 20 y 22. Más o menos yo requiero 2 clases para resolver un problema de ese tipo y tomamos quizás 20 y 22 para dudas y comentarios que tengan en general. Entonces, eso es lo que les propongo para el examen. ¿Les parece bien el 24 de septiembre? Sí, profe. Sí, profe, de mi parte. Sí, profe. También. Gracias, profe. Ok. Sí, entonces, bueno, les dejo